y le damos la bienvenida a la intendenta de la ciudad de Paraná, que ha tenido la generosidad de atendernos para poder dialogar. Rosario Romero, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias por este espacio para nuestro canal. Buen día, un gusto conversar con ustedes. Un gustazo enorme. Arrancábamos el programa hablando de que es una jornada histórica porque hoy nos convoca una nueva marcha universitaria. No quiero dejar de preguntarte por esto, entendiendo también tu paso por la universidad y haciendo una recuperación, una historicidad. Me gustaría saber, he leído mucho en estos días esto de que desde la recuperación de la democracia a esta fecha no hay, al menos en la lectura política, un momento tan cruel o de tanto ataque a la universidad pública. ¿Tenés registro de esto y qué te pasa y qué considerás que está en amenaza cuando se ataca tanto a la universidad? Bueno, voy a tratar de sintetizar mi respuesta porque me avanzan distintas sensaciones. Yo soy hija de la universidad pública, de hecho estudié en Santa Fe, en la Universidad Litoral, y también iba al comedor universitario, comía por muy poca plata, trabajaba y estudiaba de modo tal que no hubiera podido hacerlo si no era en una universidad pública. Creo que Argentina, si por algo se destaca, en el mundo es por la enorme y buena calidad de sus universidades estatales, públicas, gratuitas, y que estamos ante un retroceso en ese valor que tiene Argentina, ante un retroceso incalculable por sus efectos. Porque la universidad pública, al igual que la escuela pública, fue un gran igualador en la sociedad, permitió ascenso social, permitió que en la Argentina el hijo de un obrero, de un trabajador, una trabajadora pudiera alcanzar la educación superior, y en eso no solamente hemos sido nosotros, hemos estado acompañados por toda Latinoamérica porque a nuestras universidades públicas vienen estudiantes de toda Latinoamérica. Ujú. Y eso es, insisto en esto, es un tesoro de Argentina, es un valor de Argentina. Mm. Recordemos que la historia se remonta a principios del siglo XX, también tiene antecedentes en la generación del 80, tenemos un histórico muy rico en el que tuvimos una generación que sostuvo que la educación pública, la alfabetización primero, la educación pública y luego la universidad pública iban a hacer que Argentina avance. Y bueno, los avances llevaron a que tuviéramos premios Nobel, a que tengamos grandes personalidades, grandes científicos que han surgido de nuestras universidades públicas. Argentina tiene incluso sentado en las principales mesas de control del desarrollo nuclear, hay argentinos sentados. Hemos producido desarrollo en muchísimos ámbitos e investigaciones valiosísimas. Así que bueno, así como tuvimos un Leloir, tuvimos grandes científicos, grandes avances en la medicina y en la investigación científica de la mano de la universidad pública, así tenemos que ser muy firmes para sostenerla como valor. Por eso yo creo que efectivamente esta tarde vamos a tener en todo el país manifestaciones muy importantes. Totalmente, sí. Rosario, me notaba uno de los episodios más significativos en los que tomé registro también del paño político que estamos viviendo, que fue esa movilización de intendentes que cruzó la lista también de intendentes del PJ en Buenos Aires puntualmente, caída de los fondos, parálisis en las obras, precio de los combustibles, tres de las líneas que se trazaron en la convocatoria de la cual fuiste gestante. De ese momento a principios de abril, mediados de abril a la fecha, ¿cómo están los municipios y qué tan importante es poner en la agenda pública, en la agenda periodística, en la agenda de la comunidad también, la territorialidad y el laburo que están sosteniendo hoy los municipios como el de Paraná? Seguimos retrocediendo en materia de recursos y se sigue absurdamente atacando a los municipios como que nosotros fuéramos los que producimos el costo argentino o que afectamos la inversión de las empresas, nada más alejado de la realidad. Los municipios lo que hacemos es cobrar tasas, no son impuestos, de modo tal que cobramos tasas por alumbrado eléctrico, por limpieza, por el cuidado de nuestras ciudades,
y por las obras que hacemos en las ciudades. Yo podría decir que los únicos que estamos haciendo obras, aparte de algunas obras que está haciendo el gobierno provincial, somos los municipios en toda la provincia, incluso terminando obra pública y sosteniendo sistema de transporte y sosteniendo muchos servicios que no correspondería que las municipalidades los sostengan, como sosteniendo centros de salud, cuestiones que atinentes a salud, a educación, que corresponden a otros ámbitos gubernamentales, provinciales o nacionales, y sin embargo lo estamos haciendo nosotros. Ujú. Eso existe en la Argentina, eso es una política del gobierno de la nación que produjo un corrimiento de las obligaciones del Estado. Ellos sienten que no les compete hacer más cosas por la educación, por la salud, que tienen que hacer lo mínimo para cuidar, entre comillas lo digo, el orden fiscal. Yo estoy de acuerdo con el orden fiscal. De hecho, fui convencional constituyente cuando se sancionó el actual artículo 35 de la Constitución de Entre Ríos, que sostiene que el equilibrio fiscal es un valor que nosotros todos aspiramos a conseguir. Ocurre que el equilibrio fiscal tiene que estar a su vez compensado con el desarrollo económico, con que los pueblos puedan tener desarrollo económico, lugares donde trabajar dignamente y donde puedan desarrollar industrias, comercio, servicios y crecer. Y obra pública, por supuesto, porque uno de los grandes factores de crecimiento de las ciudades es que exista obra pública y obra de infraestructura que si no la hace el Estado no la puede hacer un privado, porque no le va a interesar a un privado hacer una obra de cloaca, le va a interesar al Estado por la salud de la población. Entonces, me parece que hay que siempre estar esclareciendo estos conceptos. Los estados tenemos que hacer obra pública, los estados tenemos que hacernos cargo de nuestras obligaciones, por supuesto, con eficacia, cuidando los números, buscando las formas de ser cada vez más eficientes, eso sin duda. Ujú. Quiero ir a la coyuntura nacional porque la crisis actual del gobierno no parecería ser una crisis más, entendiendo, digo, que no alcanza con el fusible de Adorni, ni con una nueva intervención de Trump, ni del FMI. Parece que la situación estructural cambió bastante también los elementos coyunturales, digo, lo que resta del mandato de Milei, y al menos lo que se ve es que el plan económico no solamente que no sostiene, lógicamente, mejoras en las condiciones de vida de la gente, sino que además no parece mostrar una salida en términos económicos y gubernamentales. ¿Qué te parece a vos y cómo lo lees también, sabiendo, Rosario, que has ocupado diferentes lugares en el hacer público y en tus responsabilidades políticas? Yo, en principio, quiero hacer una aclaración que considero necesaria. No defiendo a pie juntillas todo lo que hicieron nuestros gobiernos. Yo creo que nosotros le erramos en políticas económicas que nos llevaron a hoy estar gobernadas por Javier Milei, gobernados por Javier Milei. ¿En qué erramos? Erramos en subestimar el tema inflacionario, en subestimar el orden fiscal, le erramos también en una mirada sesgada de nuestro posicionamiento internacional. Estoy convencida de que los argentinos tenemos que ir hacia un posicionamiento multilateral. Tenemos que mirar que es tan importante comerciar con la Unión Europea, por eso saludé la posición de nuestros diputados nacionales cuando recientemente, aún en bloque dividido, votaron el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Tenemos que mirar Estados Unidos, tenemos que mirar China y tenemos que mirar Sudeste Asiático, entre otros ámbitos mundiales donde tenemos que tener cabeza abierta para pensar el cómo Argentina se va a valer sus producciones, su minería, etcétera. También estoy convencida, y acá ya yendo más a lo que plantea mi ley plantea cuidar la macro de la mano del orden fiscal, de no hacer más obra pública, de restringir toda posibilidad de inversión pública en nuestra infraestructura, y a su vez un modelo que él se espeja en Trump o en el modelo norteamericano. Y sin embargo eso es contradictorio, porque Trump o cualquier presidente norteamericano protegen sus industrias, protegen sus desarrollos regionales, protegen sus cultivos y no son aperturistas. Nosotros abrimos sin limitación alguna. Y en eso hay una contradicción implícita en todo lo que estamos viendo a nivel nacional.
Por otra parte, responsablemente, desde el peronismo, de otras fuerzas políticas, nos tenemos que replantear la economía. Insisto en esto, cuidar el orden fiscal, combatir la inflación, no tiene que ser incompatible con hacer obra pública, con hacer viviendas, con generar movimiento en la inversión que siempre genera la obra, la construcción, porque eso irradia y mueve las economías. Tampoco es incompatible con desarrollar minería y desarrollar algunas políticas como las inversiones en litio, etcétera, etcétera, pero siempre cuidando los recursos y cuidando la mirada sobre la economía, porque un país no puede solamente mirar las políticas extractivistas. La minería, el petróleo, el gas, el litio, son todas políticas de una economía extractiva. Tenemos que plantearnos otra economía que siga agregando valor a los productos vinculados al agro, vinculados a los alimentos que Argentina está en condiciones de producir para el mundo, 4 veces más de los alimentos que consume, y tenemos que proyectarnos en un país que se inserta en el mundo incluso con las economías del conocimiento. Es decir, no cerrarnos, no ser un país cerrado que solamente mira a ciertos lugares del mundo. Y creo que en eso hay mucho por hacer y hay mucho por mejorar. Y también estoy convencida de que el peronismo tiene liderazgos a lo largo y a lo ancho del país que pueden aportar y mucho en una visión seria de la economía que viene. Ujú. Rosario, sos una de las figuras más importantes en el ordenamiento que viene teniendo el peronismo en la provincia de Entre Ríos, pero también a nivel nacional con territorialidad en Entre Ríos. ¿Cuáles son tus anhelos para el 2027? ¿Y cómo te encontrás? Bueno, yo pienso en cosas que me gratifican enormemente. Poder terminar obras fundamentales de la ciudad. Tenemos un ingreso inconcluso de una ruta que era obligación de naciones que la vamos a terminar nosotros. Vamos a terminar haciendo un parque solar que va a ser ejemplo en la región, el más grande de la provincia. Y yo imagino que el peronismo proponga ideas como estas, innovadoras, hacia el 2027 en su propuesta provincial. Considero que Paraná va a ser un actor fundamental en ese armado de una propuesta entrerriana, pero colectiva. No creo que tenga que ser un liderazgo de una sola ciudad. Considero que tenemos que buscar un perfil de equipos para proponerle a la entrerrianía, siendo muy serios, muy confiables, muy razonables, muy económicamente cuidadosos, para proponer cosas que podamos cumplir. Ujú. Creo que puedo hacer un aporte, como pueden hacer un aporte líderes de la costa del Uruguay, como Laurito, como Bordé, como Giano, como los legisladores nacionales, María Elena Barclay, eh, Guillermo Michel, Beto Val, de acá de Paraná, y tantos otros intendentes e intendentas que hoy están demostrando que se puede administrar muy bien. Y ahí no puedo dejar de citar a Eduardo Laurito, a Adrián Fuertes y a otros, a una intendenta como Isa Castañino en Victoria, que están administrando con dificultades, pero con equilibrio, con mesura y con orden fiscal. Bien. Muchas gracias por este espacio para nuestro canal. Muchas gracias a ustedes. Y lamento no haber podido tener imagen, pero bueno, alguna cosa técnica falló, puede fallar y Puede esta vez falló. suceder, estamos en tiempos de Bueno, discusión de lo humano contra la inteligencia artificial, digo, de repente. No, Rosario, gracias, en serio. bueno, muchas Un gracias a abrazo ustedes, muy enorme, amables. muy Hasta amable. luego. Hasta luego. Rosario Romero,